Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 04. Un hermoso canto y un recipiente 11 que se rompe. A la mañana siguiente de esa poco real fiesta de bienvenida, cuando Melida y Liz, acompañadas de Cufe y Rousetti fueron a la escuela, en la recepción del primer piso de la torre escolar estaba colocada una gran balanza de cristal en una posición muy llamativa. En el extremo de los 4 soportes curvados estaba colgada una canasta de cristal y en cada una de ellas había una placa con los nombres de Melida, Liz, Kira, Salacha. En el fondo de las 4 canastas, pequeñas piedras de cristal de varios colores cubrían su superficie. Existía una brecha entre la cantidad de cada una. La canasta de Kira estaba en primer lugar con una gran montaña de ellas, Salacha estaba a una considerable distancia en números, además, menguando hasta la mitad estaba Liz. Y entonces en la canasta que llevaba la placa de Melida, solo había 6 lamentables piedras. Ojo-sama, ¿qué representa ese número de piedras? Es el número de votos. Sin señales de haber recibido un shock, Melida respondió tranquilamente. A las estudiantes, fuera de las participantes de la batalla de selección, se les reparten 4 de estas piedras de cristal y una piedra se convertirá en un voto. Está bien sin importar cuántas piedras metas, pero no puedes sacarlas y ponerlas en otra canasta. Por eso, normalmente es una por la reputación previa al comienzo de las pruebas, una para después de que la primera prueba termine, una para la segunda, y una para la tercera, el votar dividiéndose en esas 4 veces parece ser lo típico. Ya veo. Entonces significa que cuando las 3 pruebas terminen, la candidata que finalmente obtenga la mayor cantidad de piedras obtendrá la corona de Luna Lumiere. Cufe asintió en comprensión y nuevamente miró hacia arriba la gigantesca balanza de cristal. En otras palabras, lo de ahora es la reputación previa a la batalla selectiva. Pero, parece que no tienen muchas expectativas en mí. Como si dijera que ya estaba acostumbrada, Melida sonrió un poco. Sin embargo, Cufe señaló el fondo de la canasta que tenía su nombre. Por favor observa, Ojo-sama. Incluso así hay personas que te están apoyando. Es verdad. Estoy feliz. Como una flor, los labios de Melida se aflojaron. En ese momento, desde el piso superior del edificio escolar se escuchó la campana. Era la señal de que las clases estaban por comenzar. Todas se dirigieron hacia el salón de siempre. Melida intentó entrelazar su mano con la de su prima inconscientemente, y entonces notó que la mano que debería agarrar no estaba a su lado. ¿Eli? 11 también puede significar talento o capacidad. Al darse la vuelta, ella aún estaba mirando la balanza, sola. Pensando en algo, parecía no haber notado siquiera el sonido de la campana. Eli, vamos a llegar tarde a clases, ¿sabes? Ah, sí, voy. Cuando Liz los alcanzó, enlazó su brazo con Melida y comenzó a caminar. Ambas sonreían disfrutando al máximo de su buena relación, pero sin duda, lo lamentable era que ambas estaban en clases diferentes. Separándose de Liz, Melida entró a su propio salón, cuando abrió la puerta instantáneamente las miradas de sus compañeras de clase se reunieron en ella y al instante siguiente las desviaron antinaturalmente. Aunque todas estaban conscientes de ella, nadie intentó llamarla. Buenos días, a todas. Buenos días, Melida-sama. Cuando Melida la saludó, sus compañeras, pareciendo asustadas, se fueron distanciando. Siempre había sido así desde que salió de su habitación en el dormitorio. La razón era clara. Sin duda se debía a los sucesos ocurridos en la fiesta de bienvenida de la pasada noche. Ya que nadie se acercaba como si las repeliera, Melida dejó su bolsa en el asiento de la esquina donde no había nadie alrededor, sin nada más que pudiera hacer. En el momento en que Cufe se sentaba en la escalera justo al lado suyo mientras ocultaba un suspiro. Buenos días, Melida. En la silla de al lado, una de sus compañeras de clase tomó asiento. Ya que fue demasiado repentino y era alguien inesperado, la voz de Melida también la traicionó. ¿En Enerva? Buenos días. Quien se quedó en silencio con una cara agria, era la ex abusadora que había hecho de Melida su objetivo, Nerva Martillo. Dicho eso, fue ella quien por alguna razón se había postulado como miembro de la unidad de Melida, pero aún no habían tenido tiempo de hablar mucho. Desde un asiento un poco distante, sus Blumen vigilaban el desarrollo de la situación con aparente preocupación. Cuando Melida comenzaba a ponerse nerviosa, Nerva con su mano apoyada en su mejilla y mientras miraba por la ventana, dijo en voz baja.
¿Qué ocurrió? ¿Eh? ¿Ese sobre qué? Quiero decir, eso. Ambas se quedaron en silencio. Viendo que la conversación no avanzaba, Kufe, limpió su garganta y se puso de pie. Cuando caminó hacia el frente de sus escritorios, las miradas de las chicas se reunieron en él como si desearan un lugar al que dirigirse. Ohou-samas. Sé que ambas tienen una compleja conexión, pero lamentablemente, ahora no tenemos el tiempo de estar recomponiendo su relación lentamente. Aquí al instante, por favor establezcan una relación de confianza, dense la mano. Cuando Kufe hizo el gesto de un apretón de manos con su mano derecha e izquierda, las chicas se miraron entre sí. Incluso mientras estaban incómodas, ambas extendieron sus manos y las estrecharon una con la otra. Entonces, como diciendo que el paso fue dado, Nerva comenzó a charlar rápido como una flecha. Me refiero a la batalla de selección. ¿Cuál es tu plan? Si se trata de pasar una gran vergüenza frente a las estudiantes de Deutriche, lo siento, pero paso. Melida también dejó de pensar en cosas problemáticas y respondió con un tono sencillo. Lo pensé, pero nuestra fuerza definitivamente está en tener a Senfa One-sama como nuestra aliada. Eso sería lo mejor, ¿no? Entonces, me pregunto qué tal sería esto. Tú y yo nos encargamos de asistirla, ya sea como señuelos o escudos, ¿cierto? Entonces si creamos una situación en la que incluso si Senfa One-sama queda sola estaría bien, ella no perdería de una manera tan lamentable, ¿cierto? No es una mala idea. Si es así, lo que quedaría sería como atraer la atención de algún enemigo, pero, piscín. Golpeando una ketane de madera en la palma de su mano, Kufe la silenció a ambas. Los hombros de Melida y Nerva saltaron y tras corregir su postura por reflejo miraron hacia arriba. Ustedes dos pequeñas, corríjanse allí mismo. Ese sí, mejor dicho, ¿de dónde salió la espada de madera? ¿Perder con honor? ¿Qué pasa con ese desvarío? Está decidido que apuntaremos a la victoria con todas nuestras fuerzas, ¿no es así? Sin embargo, Kufa-sama, pensándolo normalmente. Sin derrumbar su postura cautelosa hasta el final, Nerva planteó su opinión. No es con ánimos de ofender ni nada, tomándolo desde el punto de vista de un espectador, me pregunto si no es demasiado severo que Melida apunte a la posición más alta en la actual batalla de selección. En cualquier caso, si vemos a las otras representantes, encabezadas por el príncipe de Deutriche, esa chica Salacha también parece ser la mejor estudiante de primer año allí, y con respecto a Elise-sama, ni siquiera tengo que decirlo, ¿no es así? ¿Viste la balanza en la entrada? Esa brecha en el número de votos está mostrando el futuro de la batalla de selección, ¿cierto? Interesante. ¿Y quién demonios crees que soy? Como si dijera que mientras más alta era la dificultad más se encendía, Kufe levantó las comisuras de sus labios. Ya que nadie espera nada de nosotros, podremos mostrarles un milagro que dejara a todas sorprendidas. ¿Acaso ya olvidaste el torneo público del semestre pasado? Ese día, ¿existía siquiera uno dentro de los miles de espectadores que anticipara la victoria de Melida Ohou-sama? Yuyu. ¿Me dices eso a mí quién fue justamente quien perdió? Ya que fuiste tú quien lo presenció más recientemente, deberías sentirlo más que cualquiera. Ante la figura del hombre mayor que ella quien no intentaba retroceder, Nerva suspiró pareciendo rendirse. Lo siento. Sensa es bastante maduro, pero por alguna razón, cuando se trata sobre mí se comporta como un niño de esta manera. Eso solo se escucha como si estuvieras presumiendo de tu novio. Después de suspirar como si tuviera un dolor de cabeza, Nerva también asintió. Pareciendo satisfecho cuando le regresó el asentimiento, y dirigiéndose hacia ambas, Kufe continuó discutiendo. Con vehemencia. Bien. Piensen que a partir de ahora y durante este mes, las estaré entrenando vigorosamente con el objetivo de que Ohou-sama sea elegida como el Luna Lumiere. Mantengan libres sus planes para después de la escuela, todos los días. Me pregunto por qué me postule, en cuanto a lo que haremos después de ahora, ignorando magníficamente el lamento de Nerva, Kufe continuó. De momento sería que el equipo Melida, los cuatro incluyéndome a mí, nos reunamos adecuadamente después de todo, ¿cierto? Entonces, tenemos que llamar a Senfa One-sama. Melida confirmó así, sin embargo, pareciendo incómodas, ambas se miraron la una a la otra. Pero, el salón de los estudiantes superiores es difícil entrar. Además, ahora estoy en una situación en la que soy vista fríamente dentro de la academia, sabes que las One-samas podrían decirte algo, ¿no es así? Me pregunto si en algún momento podría estar ella sola. Después de clases estaría bien, ¿no es así? Ya que Senfa One-sama no es parte de ningún club, podríamos esperar pacientemente el instante en que salga desde la torre dormitorio, piscín. Lo haremos durante el almuerzo de hoy. Lo haremos durante el almuerzo de hoy.
Con un sonido de la quetane de madera de Kufe, Melida y Nerva enderezaron sus espaldas. Pensé que estarías un poco más desmoralizada, pero, haber llegado hasta el salón del tercer año, como esperaba, ambas tienen valor, ¿eh? Mientras inclinaba su taza de té rojo, Senfa Tsubetok sonrió juguetonamente. Erigido en los alrededores del jardín, estaba un café abierto para el uso de las estudiantes de Fridesvide. Las miradas de curiosidad de las estudiantes disfrutando su almuerzo en las mesas de los alrededores se reunieron en gran medida en su dirección. Eso era lógico, si se mirara desde un lado, sin duda eran un grupo extraño. El único caballero varón en la academia, la chica sin talento para la que él trabajaba, quien estaba sentada a su lado era una abusadora y además la One-sama que era admirada por todas en la academia. Frente a esa escena demasiado inverosímil, en todas partes del café los cotilleos florecieron. Mientras reunían la atención de las chicas, Kufe en primer lugar hizo una reverencia respetuosa. Nos salvaste durante la fiesta de bienvenida de anoche. Te doy mi agradecimiento, Tsubetok-sama. Encantada. Incluso por mi parte, el poder participar en la batalla de selección es un honor. Respondiendo con una sonrisa serena, Senfa inclinó su cuerpo sobre la mesa asertivamente. Entonces, incluso si esta es una unidad improvisada, no tenemos tiempo de estar tomándolo con calma, ¿no es así? Comencemos rápidamente nuestra reunión estratégica para la batalla de selección. Melida-san, como la candidata, creo que la directora te transmitió el resumen de la prueba, ¿no es así? Ah, sí. Por favor, espera. Melida sacó un pergamino de piel de oveja enrollado desde su bolsa. Deshaciendo el cordón, lo deslizó sobre el centro de la mesa para que todos pudieran leerlo. Todos inclinaron su cuerpo y acercaron sus cabezas desde las 4 direcciones. En el pergamino, estaba escrito lo siguiente. Primera prueba brindis día de apertura, 9º mes 2 grados semana 7º día. Ubicación, piscina en la azotea. Mostrando belleza y talento correspondiente como candidatas a el Luna Lumiere a la muñeca de cristal Sirena, diosa guardiana de la piscina, deben tomar una de las alas de su espalda. Además, trajes de baño especiales serán preparados para las candidatas. Comprobaciones particulares. Segunda prueba danza de hilos día de apertura, 9º mes 4 grados semana 3er día. Ubicación, patio. Seleccionando a su pareja como rey, las candidatas realizarán un juego de ajedrez de batalla real solas. Mascotas de cristal de varios tipos, se volverán las piezas de la jugadora. Las reglas detalladas del juego serán transmitidas después de la primera prueba. En el momento en que la prueba comience, se añadirán reglas especiales. Tercera prueba el Castillo Milagroso día de apertura, 10º mes 2 grados semana 1er día. Ubicación, todo el palacio. Determinen su valía en una batalla campal entre todas las candidatas y los miembros de sus unidades. Con respecto a las medallas que cada una llevará en su pecho, la candidata tendrá un valor de 3 puntos, y los miembros de la unidad 1 punto. Dentro del tiempo límite de 30 minutos, usando al límite la fuerza que poseen, aseguren los puntos. Terminando de leer hasta el final, Senfa se retiró desde el pergamino. Aún hay tiempo hasta la tercera prueba. Para la segunda prueba no hay nada que hacer incluso si lo pensamos ahora. Por ahora, el problema serán las contramedidas para la primera prueba dentro de 3 días, no. Nerva, también volviéndose a sentar en su silla, dirigió su rostro hacia Senfa. Ha pasado un tiempo desde que he estado en una piscina. Entiendo más o menos lo que hay que hacer, pero mostrar belleza y talento, ¿qué crees que quieren decir con eso, One-sama? En resumen, significa que encanten a esa tal sirena y obtengan el permiso para tocar sus alas. Probablemente alguna clase de actuación será necesaria, ¿no? ¿Y eso significa? Con solo estar de paradas no será suficiente. Si, por ejemplo, tocaran un instrumento, o exhiben alguna técnica especial, tal vez, se puede pensar que es una prueba en la que su educación como una dama está en duda. Allí, Melida levantó su mano tímidamente y reunió las miradas de la mesa. ¿Qué sucede, Ohou-sama? No tengo mucha confianza en mi nado. Los hombros de las otras 3 personas cayeron. Kufe recompuso su ánimo y levantó su rostro. Entonces vamos a practicar. Pero Kufa-sama, ¿dónde lo harán? Saint Fridesvide no tiene sus propias instalaciones de natación. Si se necesita un amplio lugar con agua donde se pueda practicar. Ya veo, eso es problemático, Cuando estaba preocupándose junto con Nerva, Senfa levantó su rostro como si repentinamente acabara de recordar algo. Lo hay, un lugar donde puedes nadar. ¿De verdad? En el 6º piso de la torre dormitorio, hay un gran baño que solo los miembros del consejo estudiantil y las supervisoras del dormitorio pueden usar. A mí también solo se me permite entrar ocasionalmente, pero si es ese gran espacio, debería ser posible practicar la natación.
Senfa puso su dedo en su mentón y mientras pensaba hiló sus palabras. Ya que sería complicado si se superpone con el tiempo de baño de las otras chicas, por una hora desde las 11 de la noche, la reservaré de alguna manera. Es un poco corto, pero, puedes entrenar intensivamente a Melida-san en esos 3 días, Kufa-sensei. Kufe colocó su mano en su pecho e hizo una reverencia una vez más. Agradezco mucho tu colaboración, Subetok-sama. Senfa-sama, incluso eres supervisora de los dormitorios. Melida le dirigió una mirada de respeto. Pero, Senfa sencillamente sacudió su cabeza. No, imposible. ¿Quién aceptaría un rol tan problemático como ese? Pero hace un momento, dijiste que si no era alguien del consejo estudiantil o un supervisor del dormitorio no podría usarlo. Limitado a lo que Melida sabía, Senfa no era miembro del consejo estudiantil. Ante eso, mientras sostenía su terrojo con un rostro sereno, Senfa respondió de una manera indirecta. La influencia de una y luna lumiere es conveniente, ¿sabes? Kufe y las demás inmediatamente desviaron sus miradas y tomaron en sus manos las tazas de té. Como si lo acabaran de recordar, extendieron sus dedos hacia el soporte para pasteles y alabaron los dulces horneados como una obra maestra. Ya que sin duda era conveniente, hicieron como si no hubieran escuchado nada. La noche de ese día, después de que pasó la hora en la que las luces de la torre dormitorio se apagaron. Kufe y Melida, apuntando a la primera prueba, se dirigieron hacia su práctica de natación. Primero se acercaron al vestuario y adquirieron el traje de baño especialmente hecho para el uso de las candidatas, y luego se dirigieron al gran baño del 6º piso que les fue enseñado por Senfa. Si Melida, quien no era un miembro del consejo estudiantil ni una supervisora del dormitorio, salía a caminar en un momento como este, sin duda sería regañada por la encargada del dormitorio en el instante en que fuera encontrada. Kufe, ejerciendo libremente las habilidades de la clase samurái, guió a Melida hacia el piso superior mientras evitaba hábilmente las luces de los alrededores, comprobando ocasionalmente el mapa con el diseño interno de la academia que había sido dibujado por Senfa. Al abrir una puerta en el 6º piso de la torre dormitorio, delante de ellos estaba el gran baño que era su objetivo. Eli y Rossetti-sama aún no han llegado, ¿eh? Mirando alrededor del vestuario, Melida metió sus cosas en una de las canastas. Kufe se fue a cambiar en la repisa del lado opuesto. Era una posición en la que estaba espalda con Melida. Melida le había explicado el asunto del gran baño a Elise y compartiendo este lugar y tiempo limitado. Realizarían un entrenamiento conjunto. Melida había estado preocupada de que Elise, quien había terminado participando precipitadamente al igual que ella, también estuviese teniendo problemas con la natación. Siendo Kufe, él no pensó en absoluto en arruinar su amistad de hermanas. Dicho eso, la chica de cabello plateado de la casa secundaria también sería un poderoso rival en la batalla de selección, no había error en eso. Kufe, mientras aflojaba la correa de su uniforme militar, llamó a Melida. Nuestro tiempo es limitado. Comenzaremos con el entrenamiento un paso por delante. Ese sí. Sensa. Mientras sacaba el botón del cuello de su blusa, Melida miró hacia él brevemente. Ya que me pondré mi traje de baño, de una vez debo quitarme todo, pero... No puedes mirar a escondidas. Si miras, lo sabré inmediatamente después de todo. Pero, si dices que quieres hacerlo por cualquier medio, ese sí es por un breve momento, a mitad de sus palabras, Kufe colocó una pantalla de tatami plegado. Y mientras la desplegaba alrededor de Melida, sonrió. Ojo-sama, por favor usa esto. No te preocupes, no cometeré ningún error. Ante la figura de su tutor privado siempre preparado que mostraba una sonrisa caballerosa desbordando autocontrol, Melida por alguna razón apretó sus labios sin poder aceptarlo. Gracias por tu preocupación. Con una expresión terriblemente compleja y mientras se enojaba, hizo un berrinche. Con gran ímpetu, el sonido del roce de la ropa comenzó a escucharse desde el otro lado de la pantalla. Melida seguramente no lo había notado, pero la lógica y la pasión de Kufe estaban divididas por una fina línea. Kufe sacudió su cabeza y deshaciéndose de cualquier pensamiento perverso, le dio la espalda y comenzó a quitarse su uniforme. Dicho eso, a diferencia de Melida, Kufe no había preparado algo conveniente como un traje de baño masculino. Por ese motivo, se quitó la chaqueta de su uniforme militar, su corbata y camisa, también se quitó sus calcetines y levantó el dobladillo de sus pantalones, con eso las preparaciones fueron terminadas. Sabiendo que se mojarían, también trajo un cambio de ropa interior y pantalones. Entonces, cuando estaba esperando semidesnudo a que Melida se cambiara de ropa, desde el otro lado de la pantalla se escuchó un pequeño «ah». Vaya, esto es un problema, ¿eh? ¿Qué ocurre? Al mirar la etiqueta me di cuenta, pero, por error tomé el traje de baño de Eli. ¿Qué debería hacer? ¿Regresamos? Aunque dijo eso,
Kufe y los demás solo podrían usar el gran baño por una hora. Si ahora regresaban otra vez al vestuario y volvían cautelosamente para que no los encontraran, al pensarlo, era inevitable que perdieran bastante tiempo. Tal vez porque pensó lo mismo, desde el otro lado de la pantalla sintió que Melida sacudía la cabeza. Si es de él y estará bien, lo tomaré prestado. ¿No habrá algún problema con el tamaño? No te preocupes. Ambas tenemos casi el mismo tamaño, antes nos prestábamos la ropa. Espera, ¿qué estás imaginando? No estoy imaginando nada, así que apresúrate. El hecho de que el cuerpo desnudo de las primas de la casa del duque flotó en su mente, era un secreto. El sonido del roce de la ropa continuó y finalmente desde el otro lado de la pantalla, apareció Melida en su traje de baño. No era un simple traje de baño. Era un traje especial fabricado para las candidatas que afrontarían la prueba. Era del tipo separado, pero como los adornos eran muchos, la exposición se vio atenuada hasta cierto punto. Por el fino y misterioso velo, daba la imagen de algo que se usaría para ceremonias en lugar de nadar. Mientras ocultaba su piel con timidez, Melida lo miraba hacia arriba sonrojada. ¿Qué tal? ¿No hay alguna parte extraña? Ojo-sama, lo que te pongas realmente te queda bien. Si te pones un vestido, serás una princesa, con una bata. Serás un hada del bosque. Y entonces, una es sirena con un hermoso traje de baño, ya basta, Sensa. Melida empujaba sus mejillas con timidez, a continuación, mientras su rostro enrojecía más y más, cubrió sus ojos pareciendo avergonzada. Desde el espacio entre sus dedos, le lanzó una mirada a Kufe. También tú, Sensa, das una imagen más delicada pero claramente tu cuerpo parece esculpido. Kufe respondió tomando una ligera pose para mostrar sus músculos. Entonces, cuando terminaron sus apreciaciones mutuas, ambos se hundieron en el gran baño rápidamente. Justo como Senfa había dicho, era una instalación de baño bastante lujosa. En el piso de mármol, pilares se alinearon a intervalos regulares, los candelabros que colgaban desde el techo iluminaban brillantemente ese amplio espacio. Melida, quien ni siquiera vivía en el dormitorio, me preguntó si debo postularme al consejo estudiantil cuando esté en segundo año. Ese murmullo entre otros, era una muestra de su aceptación. Y entonces la fundamental bañera, tenía un ancho cercano a los 5 metros y una profundidad hasta el punto en que Kufe parado sobre el fondo estaba sumergido en el agua caliente hasta las caderas. Era suficiente para la práctica de natación de la pequeña Melida de 13 años. El ancho era un poco escaso, pero si deseaban más que esto, sin duda les caería un castigo divino. Entonces, ¿cómo intentaremos confirmar la forma? Por favor, intenta nadar justo como te indique. Ese sí. Un poco tensa, Melida dejó flotar su cuerpo dentro de la bañera. Siguiendo la voz de su tutor privado, intento chapotear libremente de izquierda a derecha en la bañera, como si girara por los alrededores de Kufe. Desde el pataleo, el nado crawl, hasta el nado de espalda, ¿no estás nadando sin ningún problema? ¿En serio? Han pasado muchos años, pero inesperadamente no lo he olvidado, ¿eh? Siendo así, incluso si solo acostumbras tu cuerpo al agua, no, espera un momento. Kufe puso su dedo en su puente nasal. Sus anteojos inexistentes brillaron. Este es un entrenamiento decepcionante, es algo aburrido, ¿no es así? ¿Por qué quieres subir el grado de dificultad así, Sensa? ¿Qué estás diciendo? Ya que no sabemos qué pueda ocurrir en la prueba, tenemos que prepararnos para todo. Por eso vas a recoger estas 10 monedas. Las monedas doradas que sacó desde su bolsillo, brillaban dentro de su mano. Con su pulgar lentamente, asterisco pi, n asterisco lanzó una, el brillo que danzaba por el aire cayó hacia la bañera. A continuación, asterisco pin, pin, pin. Pin 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 pi, n asterisco un sonido claro resonó y los pedazos de metal amarillo expandieron patrones circulares. De olas por todas partes de la bañera con un ímpetu vertiginoso. Cruzando sus manos detrás de su espalda, Kufe sonrió con evidente placer. Bien, Ojo-sama, es el comienzo de la prueba. Por favor, reúne las 10 monedas que están en la bañera. El tiempo límite son 3 minutos. Entonces, comienza. Ok, me esforzaré. Apretando ambas manos y motivándose, Melida saltó hacia el agua. Más allá de que la misma agua caliente estaba serena, ya que las monedas que se hundieron en el fondo brillaban mostrando su existencia, no era una tarea tan difícil. Mientras intercalaba unos cuantos respiros, Melida recogió las piezas de metal amarillo en orden. 3 de un respiro, 5 con buen ritmo, en un parpadeo ya eran 7 y entonces cuando la octava y novena estuvieron en sus manos, Melida, quien salió a respirar, miró alrededor de la bañera pareciendo un poco impaciente. ¿H.u.? ¡Qué extraño! ¿Dónde está la décima? Oh, es extraño, ¿no? Incluso después de buscar por cada parte del fondo de la bañera, no podía encontrar la última moneda. Y entonces, frente a sus ojos,
La figura de su tutor privado que sonreía con sus manos cruzadas en su espalda, la cabeza de Melida inmediatamente se iluminó. Ah, ya lo sé. La décima la tienes tú, Sensa. Correcto. Bien, el tiempo restante es 1 minuto. Mostrándole la última moneda que estaba oculta en su mano, Kufe tomó una postura dentro de la bañera. Melida también, agudizando sus ojos, pateó el piso de la bañera. ¡Ey! Saltó en línea recta, pero su tutor la esquivó perspicazmente hasta el punto en que no parecía estar dentro del agua. Incluso cuando estiró su brazo una segunda y tercera vez sin descanso, la mano de Melida fue fácilmente alejada. Recibiendo toda la resistencia del agua, la fuerza no entró en sus caderas. Restan 30 segundos. Ojo-sama, parece que olvidaste que somos usuarios de mana. Sé cierto. Ante la advertencia de Kufe, Melida nerviosamente concentró su conciencia hacia lo profundo de su ser. Un poco después, desde todo su cuerpo en traje de baño llamas doradas fueron liberadas. Por el reflejo de la luz, toda la bañera se vio teñida místicamente. Kufe, mientras sonreía finamente, bajó aún más sus caderas. Ojo-sama. En ese estado en que liberaste tu mana, por favor mantén en tu cuerpo la sensación de que te moverás mientras recibes la resistencia del agua. Las sensaciones de tu cuerpo serán muy diferentes de las normales. No te equivoques en moderar tu fuerza, ¿entendido? Respondiendo con buen espíritu, Melida pateó el piso con toda su fuerza. Y la superficie del agua explotó. Grandiosas salpicaduras se elevaron, y Melida salió volando desde la bañera, llegando hasta rozar el alto techo. Pensara como lo pensara, había puesto demasiada fuerza. Kufe abrió ampliamente sus ojos. ¡Oh, Housama! Frente al suceso inesperado, Melida estaba desconcertada. Kufe, quien no consideró algo bueno que se golpeara contra la superficie del agua, pateó el piso y voló hacia su punto de aterrizaje. Melida cayó hacia sus brazos en cámara lenta y justo después, nuevamente hubo una gran salpicadura y el estridente sonido del agua. Kufe se hundió en la bañera de espaldas mientras cubría a Melida. Asterisco gobobo asterisco. Asterisco gobobo asterisco. Mientras ambos soltaban burbujas dentro del agua caliente, subieron hacia la superficie. Kufe inclinó su espalda hacia la orilla de la bañera. Como el vigor de su salto añadido, era un choque peligrosamente fuerte en el mármol. Siendo cargada aún en sus brazos, Melida miró su rostro desde una postura en la que estaba empujando a Kufe hacia abajo. Con sus manos colocadas en sus hombros, lo sujetaba fuertemente en tono de disculpa. Lo siento mucho, Sensa. ¿Estás bien? Oh, Housama, ¿no estás herida? Estoy completamente bien. Me protegiste después de todo, Sensa, también es solo esto, no hay nada que comentar. Que estés ilesa es lo más importante. Sí. Realmente me alegro que ninguno esté herido. Asterisco Butsun asterisco en ese momento, un extraño sonido diferente al sonido del agua se escuchó desde muy cerca. Era un sonido anormal que intuitivamente te hacía saber que algo se había rasgado. Al mismo tiempo que Melida fruncía el ceño, su traje de baño se aflojó. Justo después, la parte superior de su traje de baño se deslizó, frente a los ojos de Kufe. Al instante y sin poder entender bien la situación, su mirada se dirigió a la piel expuesta como si fuese obvio. Su pecho desnudo quedó indefenso, y sus colinas gemelas sobresalían. En la punta de estas, pareciendo bien adheridas, unas fresas jugosas apuntaban hacia adelante. Las gotas de agua bordearon su clavícula, trepando su pecho derecho desde el valle y luego de vestir de un brillo transparente la parte color melocotón en su cima, saltaron hacia los labios de Kufe. La Housama, quien acababa de comprender lo que le ocurrió a sí misma, finalmente regresó en sí. Cubriendo su pecho desnudo, se sumergió en el baño mientras gritaba. ¡No! La voz de ahora. Lita. Y así, las tragedias vinieron una detrás de otra. Cuando pensó que otra voz se escuchó desde el vestidor, la puerta fue abierta con gran ímpetu. Desde el otro lado del vapor, chicas desnudas que no vestían ni siquiera una toalla de baño entraron corriendo. ¿Qué ocurrió, Lita? Espera un poco, Elise-sama. Por lo menos usa una toalla. Quienes saltaron frente a Kufe, no eran otras más que Elisa Ángel y Rosette Prickett. Al reconocer la figura de Kufe se detuvieron y al ver a Melida semidesnuda con su rostro rojo dentro de la bañera, finalmente se dieron cuenta de su propia situación. Seguramente estaban en medio de cambiarse a su traje de baño. Rosette, quien por fortuna aún llevaba puesta su ropa interior, aún estaba bien, pero, Elise, en un color piel completo de arriba hasta abajo, no estaba vistiendo ni siquiera una toalla. La mirada de Kufe, quien estaba pasmado, inconscientemente lamió cada rincón del encantador cuerpo de las chicas. Justo después, en un destello sus brazos protegieron su pecho y caderas de su mirada. La expresión de Elise estaba extrañamente teñida de rojo entre vergüenza e ira.
Rossetti soltó un «yu» e incluso tenía lágrimas flotando en sus ojos. El futuro que vendría un segundo después, seguramente todos ya lo habían anticipado claramente, sus gritos que podrían perforar sus tímpanos, Kufe los aceptó resignado. ¡Kya! ¡Kya! En primer lugar, la razón por la que se habían reunido aquí fue para practicar la natación, no para bañarse. El hecho de que el entrenador Kufe también estaba allí era conocido por Elise y Rossetti, puesto que quienes arremetieron desnudas fueron ellas. Con una explicación debería ser suficiente, pero, por favor perdonen mi descortesía, Ohou-samas. Aceptaré cualquier castigo. Sin añadir palabras excesivas, Kufe simplemente se arrodilló profundamente. Las tres chicas con toallas envueltas en sus cuerpos desnudos, sentadas en la orilla del baño, sacudieron sus manos. No. No hiciste nada malo, Sensa, mejor dicho, quienes entramos sabiendo que estabas aquí fuimos nosotras. Solo Elise, sin decir nada, estaba pateando el agua de la bañera. Gracias a esto, salpicaba el agua caliente sobre su cabeza, pero si con eso se calmaba, lo consideró una buena cosa. Kufe, mientras sacudía su cabeza para quitarse las gotas de agua, nuevamente encaró a las chicas. Agradezco su enorme corazón. Entonces, dejando eso de lado. Ohou-samas, por favor miren hacia aquí. Lo que tomó en su mano, era la parte superior del traje de baño que Melida había tenido puesto. Mientras se sonrojaba al recordar el accidente anterior, Melida comprobó el traje de baño con una mirada dudosa. Ahora que lo mencionas, ¿por qué se desprendió tan de improviso? Por favor mira el nudo del cuello. Hay un corte antinatural. Eso, en otras palabras. Rossetti levantó de un salto su rostro. Kufe le regresó un asentimiento cauteloso. Está arreglado para que, si al usar esto hiciera algún movimiento violento, se desprendiera. Melida Ohou-sama. Trajo por error este traje de baño, es algo de Elise-sama. Y entonces, en el momento en que comprobé el traje de baño de Melida Ohou-sama que Elise-sama trajo a cambio, no pude encontrar ningún corte como ese. En otras palabras, en lugar de hablar de alguna de las candidatas, podríamos pensar que es un acto de acoso dirigido a Elise-sama. No puedo aceptarlo. ¿Cómo alguien puede intentar sabotearnos de esa manera? Pensando en su prima, Melida se levantó con el rostro rojo. Mirándola hacia arriba con un rostro inexpresivo, Elise redirigió su mirada hacia él. Pegando su mirada en las mejillas de Kufe. Para mí, es más problemático haber sido vista por ti, Kufa-sensei. De cualquier manera. *** Mientras limpiaba su garganta, Kufe endureció su expresión y centró su mirada en las chicas. Ohou-samas, en este caso solo hay una cosa segura. Aquel que está intentando obstruir esta batalla de selección está alrededor nuestro. Por favor manténganlo presente. Mientras se llenaban de numerosas dudas, el tiempo fluyó en un parpadeo, y 3 días pasaron. Finalmente, llegó el comienzo de la batalla de selección y el momento en que las 4 candidatas afrontarían la primera prueba. En la azotea del Palacio Mundo de Cristal, una gran piscina que superaba los 50 metros de ancho estaba instalada. Naturalmente, estaba completamente hecha de cristal. Desde el fondo de la mística piscina ascendía una luz azul, creando una escena como si la propia agua estuviese brillando. Desde los alrededores de la piscina, agudas aclamaciones se escuchaban. Las estudiantes en traje de baño que superaban las 300, estaban nadando y haciendo carreras por los alrededores. Una instalación de natación que necesitaba grandes cantidades de agua, era uno de los más lujosos entretenimientos. Gritos de «¡Viva la batalla de selección!» parecían poder escucharse desde las chicas. Chicas. Se les permite entrar a la piscina, pero tengan cuidado para que no estorben la prueba o queden envueltas en esta y terminen heridas. La directora Bramanger, vistiendo su túnica justo como siempre, estaba caminando por el borde de la piscina y lanzando advertencias. Ante la mención de la palabra heridas, la expresión de las estudiantes que estaban flotando se tensó ligeramente. Un pedestal circular estaba en el centro de la piscina y allí una única muñeca de cristal estaba recostada. La parte superior de su cuerpo tenía la forma de una hermosa mujer, pero la parte inferior era la de un pez. Además, en su espalda había un par de alas de ave, esa era la mascota de cristal, Sirena, considerada la diosa guardiana de la piscina. Como si rodearan a esa sirena, 4 góndolas zarparon desde el borde de la piscina. Ni siquiera era necesario decirlo, en cada una de esas góndolas estaban las figuras de las candidatas. Sus trajes de baño hechos especialmente para esta prueba eran iluminados por la luz azul y sus delgados velos revoloteaban por el viento. En la primera prueba no tendrían la ayuda de su pareja o los miembros de su unidad. Solas, las candidatas debían afrontar las dificultades con su propia fuerza.
Melida con un semblante tenso, y Liz con su inexpresividad de siempre, la representante de Deutriche, Salacha quien estaba apretando sus hombros y el príncipe Kira quien era la única que mostraba una sonrisa con holgura. Mirando equitativamente a las 4 candidatas, la directora levantó su voz como para que resonara hacia toda la piscina. Entonces, nuevamente revisaremos el resumen de la prueba. El objetivo de la primera prueba, brindis, es tomar una de las alas de la espalda de la sirena, las cuales son la fuente de su poder. Si sacársela es difícil, incluso destruirla está bien, pero, de cualquier manera, la sirena es una mujer caprichosa. El mostrar belleza y talento apropiado para una candidata a Luna Lumière probablemente se vuelva la razón de un ataque. Kufe y Rossetti quienes no entraron al agua y estaban parados al lado de la piscina escucharon esa voz relajada como un violín. Rossetti estaba vistiendo un traje de baño que le fue prestado por la academia, pero Kufe como era usual, estaba usando pantalones y desnudo de la cintura hacia arriba. Desde la góndola que flotaba a la distancia, las miradas de Melida y Liz se dirigieron en su dirección. Kufe les hizo una seña tocando su cadera. Cada una de ellas comprobó nuevamente los nudos de sus trajes de baño y le devolvieron un asentimiento firmemente. Antes de la prueba, Kufe también los había comprobado, pero esta vez, al parecer no había ningún truco en los trajes de baño. Dicho eso, no debían ser descuidados. En algún lugar de la academia, o, mejor dicho, dentro de esta piscina, sin ningún error alguien estaba intentando sabotear la batalla de selección, eso era algo seguro después de todo. Como esperaba, me pregunto si es el trabajo de esa Black Maria. A su lado, Rossetti le susurró acercando sus labios. Kufe sin poder dar una respuesta definitiva sacudió su cabeza. No lo sé. En primer lugar, el hacer participar en la batalla de selección a Melida Ojo-sama y Elise-sama, ¿tiene algún mérito para esa chica? Y entonces, ¿con qué objetivo está intentando interferir? Siendo así, ¿esta prueba no te parece un poco extraña? Mientras pegaba aún más su cuerpo, Rossetti señaló la muñeca de cristal que seguía recostada. Eso, es una sirena, ¿no? Sin embargo, no tiene una imagen de reconocer la belleza de otros. Ya que parece que las Ojo-samas no lo han notado, no lo menciones. Mientras dudaba un poco, Kufe también abrió su boca. En primer lugar, si es un método de captura como encantarla con belleza lo que enamore a la sirena, de alguna manera la imagen no encaja con lo de arrebatarle un ala que estaba en el resumen de la prueba. Sin embargo, sería bueno que solo sea simple retórica. Contrario a ellos, en quienes aumentaban los presentimientos desagradables, la directora Bramanger finalmente, moviendo su mirada por toda la piscina, declaró con una voz fuerte. Ahora, vamos a comenzar con la prueba. Todas las espectadoras acérquese más a la orilla de la piscina y si no quieren hacer recuerdos terroríficos, salgan del agua. Chanson-san, estás demasiado adelante. Así, no debes interferir con las candidatas, entonces, ya prepararon sus corazones, ¿no es así? Las 4 que estaban arriba de las góndolas, le devolvieron un asentimiento. La directora elevó uno de sus dedos. Muy bien. Entonces la primera prueba brindis, da inicio. Una campana de cristal tocó una clara melodía. El sonido angelical resonó por el cielo de la piscina, y las más de 300 estudiantes que vigilaban la prueba desde el exterior, soltaron ovaciones. Al mismo tiempo, la mascota de cristal emoticono cara molesta sirena abrió sus párpados pareciendo irritada. Levantando la parte superior de su cuerpo, miró fijamente las 4 góndolas que se acercaban desde las 4 direcciones. Manteniendo una distancia adecuada de la sirena, cada una de las góndolas detuvo su avance. Las estudiantes que miraban dieron un giro completo, conteniendo la respiración, vigilaban el desarrollo de todo. En la piscina tensa con un ambiente mortalmente silencioso, solo el sonido del agua salpicando resonaba. El hecho de que Melida y Liz no intentaran moverse, era por instrucción de Kufe y Rossetti. Más allá de no saber si el criminal estaba maquinando algo, primero observarían la actitud de las otras candidatas. Y entonces, una de las estudiantes de Deutriche, Salacha, vieran como la vieran, no era del tipo que tomaría la iniciativa de salir adelante primero. La última candidata, Kira, rió por la nariz hacia las estudiantes de primer año que no estaban intentando nada. Vaya, ¿acaso están asustadas? Si así, el primero será mi turno. Moviendo los remos con fuerza, comenzó a avanzar hacia enfrente de la sirena. Mientras era bañada por su mirada transparente e incolora, Kira dejó el remo a sus pies y sacó un abanico bordado. Al parecer su actuación sería una danza. Rossetti, quien estaba familiarizada con ese estilo de combate, inclinó su cuerpo hacia adelante. Kufe también cruzó sus brazos preguntándose qué iba a hacer. La expresión desapareció del rostro de Kira quien estaba llena de confianza. Volviéndose como una detallada decoración, levantó su brazo como si estuviese siendo controlada por hilos.
Mirando sus ojos decorados por largas pestañas y frente a su excesiva belleza, su espalda se congeló. Las muñecas de Kira giraron y su danza comenzó sobre la góndola. Sus movimientos eran como olas. Y al mismo tiempo, sus refinados gestos se asemejaban a una brisa. Una serie de movimientos que no te dejaban ni pestañear. Ella los estaba realizando con todo su cuerpo. No estaba atada por el estrecho espacio, o mejor dicho, ese espacio encerrado en el agua estaba haciendo ver aún mejor su danza. En el instante en que Kira extendió su brazo hacia el espacio inalcanzable desde el borde de la góndola, las estudiantes en el público filtraron un suspiro sofocado al unísono. Algunas se derrumbaron en el lado de la piscina, perdiendo la conciencia por la felicidad. ¿Esto será aprobado sin ninguna queja? Kufe movió su mirada hacia la sirena. Su cuerpo, que debería estar formado por cristal azul, desde lo profundo de su pecho, había comenzado a hervir de un rojo intenso. ¿H.U.? Rossetti, quien estaba viendo lo mismo, tensó sus mejillas. Justo después, toda la piscina se sacudió pesadamente. Una gigantesca onda se extendió por la superficie del agua. La danza de Kira se vio interrumpida sobre la góndola que se sacudía. Las estudiantes comenzaron a alborotarse sin saber qué pasaba. El temblor a sus pies gradualmente fue haciéndose más grande y violento. La sirena ahora estaba mostrando una expresión de ira. La piscina sonaba y se sacudía con ella en el centro, y las ondas concéntricas estaban empujando hacia afuera las 4 góndolas. Tenía un mal presentimiento, pero, mientras extendía sus pies para no caer, Rossetti gritó. Podría ser que esa sirena no permita que algo sea más hermoso que ella misma. Justo después, la superficie del agua explotó y junto con un estruendo, un dragón salió volando. Para ser precisos, era un torrente de agua. El torrente, que tenía 2 metros de ancho, convergió, se arremolinó, y luego de extenderse hacia el cielo, cayó. Convirtiéndose en una muy gruesa lanza, atacó la góndola de Kira. Justo después de que Kira saltara, el violento torrente que la golpeó destrozó la góndola. Un gigantesco remolino se creó en la piscina y nuevamente, desde el fondo del agua se produjo una enorme explosión. Salpicaduras tremendas se elevaron y las gotas de agua que no llegaron al techo cayeron como lluvia. Las estudiantes finalmente dejaron escapar gritos de terror y comenzaron a escapar de la piscina. Mientras comprobaban que no hubiera heridos, Kufe y Rossetti se acercaron al borde de la piscina. Kira, quien sacó su rostro fuera del agua, miró a la sirena desquiciada y gritó. No es completamente diferente de lo que nos dijeron. ¿Qué pasa con esa cosa? Mierda. Cuando puso un poco de espíritu, de todo su cuerpo brotaron llamas de mana. Pateando el agua con fuerza bruta, se elevó por el aire y asimismo comenzó a correr sobre el agua. Era una hazaña que solo un usuario de mana que poseía habilidades físicas entrenadas podría realizar. Acelerando por la piscina como una piedra cortando a través del agua, Kira saltó directamente hacia la sirena. Sin embargo, justo después de eso, la sirena sacudió casualmente su brazo de cristal. Como si estuviese siendo manipulado por un poder divino, un flujo de agua se elevó repentinamente como una cortina tragándose a Kira. ¡Guau! Su grito se desvaneció y luego de volar por 10 metros, Kira se estrelló contra la superficie del agua. Si ni siquiera el príncipe de Autriche había podido ganársela, y el empuje forzoso tampoco tenía sentido, el que las otras candidatas, comenzando por Melida, dudaran era natural. En ese momento, Rossetti, quien estaba buscando la figura de su discípula, jaló el brazo de Kufe con prisa. «Hey, mira eso. ¿No es extraña la condición de Elise-sama?» Sin embargo, no había tiempo libre para estar comprobando su sensación de incongruencia. Sin darles tiempo para nada, la furiosa sirena invocó una nueva calamidad. Como si estuviese recogiendo toda la fuerza de su cuerpo, sus brazos temblaron y a continuación, dirigiéndolos hacia el cielo, la liberó. Al mismo tiempo, 10 lugares explotaron, y un gran tsunami final se tragó la piscina. El feroz torrente de agua gimió, y una ola con una altura desesperanzadora azotó la superficie del agua instantáneamente. La góndola de Melida perdió su balance por poco, pero las góndolas de Ilis y Salacha se volcaron sin contemplaciones, y las figuras de ambas fueron arrastradas entre las olas. Elise-sama. Kufe, con sentimientos amargos, sujetó el hombro de Rossetti, quien estaba por saltar sin pensarlo. La directora, incluso ahora, estaba vigilando la piscina sin mover una ceja. La prueba aún continuaba. En ese momento, desde el lado de la piscina, un estudiante de tercer año de Friedenswide inclinó su cuerpo hacia adelante exasperada. «Ah, Mo, ¿qué pasa con esa demostración tan horrible? Si fuera yo podría hacerlo mucho mejor, Presidenta Christe, es peligroso. Por favor, retírate». La persona que, sin escuchar la advertencia de su compañera, se inclinaba aún más hacia la piscina, era la
candidata original de Friedesvide, la presidenta del Consejo Estudiantil Christe Chanson. Desde antes le habían estado llamando la atención repetidamente, pero ella ansiosamente se había colocado en una posición mucho más cercana al borde de la piscina que las otras estudiantes. Esa impaciencia se volvió su enemigo con la peor sincronización posible. La sirena agitó sus dos brazos con ira una segunda y tercera vez más. La superficie del agua se agitó y mientras las salpicaduras brotaban, explotó. Varias corrientes de agua saltaron libremente por los alrededores y uno de esos golpeó fuertemente el borde de la piscina desde el cielo. Presidenta, arriba. Solo un segundo más rápido que su respuesta, el flujo de agua la golpeó, mandándola a volar. Christe, quien parecía haber perdido la conciencia por ese impacto, fue arrojada hacia la piscina y siendo tragada por las violentas olas, fue arrastrada hasta el fondo en un instante. Presidenta Christe. Entre las estudiantes que gritaban una sombra negra corrió. Era Kufe. Sin ninguna duda pateó el borde de la piscina y saltó al agua, abriéndose paso a través de las violentas olas, se zambulló hacia el fondo de la piscina. Las estudiantes restantes solo pudieron quedarse nerviosas y perplejas en sus trajes de baño. Hasta Kufa-sama. Tripela, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La única que está a salvo es solo Melida-sama. Incluso mientras reunía las miradas de dependencia desde el borde de la piscina, Melida solo podía estar desconcertada sin saber qué hacer. Dentro de esa gran tormenta, el que su góndola aún no se volcara podría considerarse un milagro. La propia Melida estaba dando todo de sí para aferrarse al borde de esta. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? En ese momento, una mano se extendió desde la superficie del agua y agarró el brazo de Melida. Melida dejó escapar un «kia», e inmediatamente después una chica en traje de baño se arrastró hacia la góndola. Una de las candidatas de Deutriche, Salacha. Sus labios firmemente apretados, traicionaron enormemente su imagen hasta ahora. Y con una fiera mirada en sus ojos, Salacha dijo. Por favor, coopera conmigo. No puedo hacerlo sola. Tenemos que unir fuerzas. Entiendo. Pero ¿qué podemos hacer? Sobre la góndola que se sacudía enormemente, Salacha extendió su brazo y señaló a la sirena, apelando mientras se apoyaba con gestos. Llamaré su atención desde el frente y tuve por la espalda. Si es como dijo la directora, si hacemos algo con sus alas debería detenerse. Entiendo. Déjamelo a mí. Regresándole un asentimiento, Melida tomó en su mano una de los dos remos y saltó al agua. Salacha, quien se posicionó sobre la góndola como su reemplazo, corrigió su respiración. Y canto. Extendiendo sus brazos de manera afectuosa, Salacha hizo resonar su canto sereno. Dentro del retumbante flujo del agua, su canción era milagrosamente clara y teñía el mundo de manera sublime. El corazón antagonista de la sirena se hinchó en un instante. Redirigiéndose justo de frente hacia la góndola, también tomó una postura de canto nuevamente. El canto de ese ser inhumano que parecía cepillar el alma de quien lo escuchara, se extendió como olas supersónicas. Con Salacha y la sirena en el centro, el viento sopló violentamente. Se podría decir que era un choque entre cantos. Las diferentes melodías se estrellaron desde el frente, aumentando su intensidad como para repintar la emoción de su oponente. Las olas de sonido que ascendieron hacia una zona que ya no era de este mundo, llamaron a una tormenta como ninguna otra en la piscina. Los flujos de agua que se elevaron desde la superficie del agua, se dirigieron a la góndola como lanzas. Las estudiantes al lado de la piscina contuvieron el aliento y justo después de eso, la punta del flujo de agua explotó magníficamente enfrente de la góndola. Quien aterrizó en la góndola mientras era bañada por las gotas que volaban, era Elise Ángel meciendo su cabello plateado. Girando por sobre su cabeza el remo que tenía en su mano, lo empujó en dirección a la sirena. Al mismo tiempo, las llamas puras de su hermana brotaron desde todo su cuerpo, haciendo brillar el remo. Elise Sama. Elise aplastó los numerosos torrentes de agua que la atacaron sin contemplación desde la izquierda y la derecha agitando nuevamente su remo. Salacha con sus ojos cerrados no detuvo su canto. La sirena creó aún más olas frenéticamente. El intercambio entre el agua, el sonido, y las llamas, resplandeció sobre el agua con variados colores. Las estudiantes al lado de la piscina le enviaban palabras de aliento con sus ojos brillantes. Elise Sama. No te rindas. Es maravillosa. ¿Cómo se esperaba de ella? Ya me decidí. Le daré todas mis piedras de cristal restantes a Elise Sama. En ese instante, como si se hubiera congelado, por alguna razón el cuerpo de Elise se puso rígido. Y como para aprovechar esa apertura, un látigo de agua atacó, arrojándola desde la góndola. ¡Ah! Superponiéndose al grito de las estudiantes, un torrente más llegó desde la dirección opuesta.
Deslizándose por el fondo de la piscina como si buceara, levantó la superficie del agua y volcó la góndola desde abajo. El canto de Salacha se interrumpió y ella, sin poder hacer nada, fue arrojada hacia la piscina. Un pilar de agua se creó y la última góndola fue arrastrada hacia el agua. Eliminado a todas las hermosas chicas desde su propio terreno sagrado, la sirena mostró una sonrisa en todo su rostro. El color rojo que hervía en su pecho lentamente fue cediendo hacia su interior y al mismo tiempo, la descontrolada superficie del agua también comenzó a retomar su tranquilidad. Todos los que estaban al lado de la piscina tragaron ruidosamente por la tensión. Justo después, detrás de la sirena, la superficie del agua estalló. Una silueta dorada saltó hacia el cielo y mientras llamas brotaban desde todo su cuerpo, apretó su remo. ¡Ah! Ante esa sombra que se acercaba volando vigorosamente, la sirena instantáneamente se dio la vuelta. En un parpadeo. La estrella fugaz que pasó volando por detrás, trazó una línea en la espalda de la sirena. Melida, quien había balanceado su remo, sin poder mantenerse firme, agüe, Kiabaa, fue cayendo hacia la piscina junto con unos lastimosos gritos. Y entonces, desde la espalda de la sirena, el par de alas se rompió en pedazos, produciendo un tono agudo hasta el punto en que pondría la piel de gallina. La diosa guardiana de la piscina, como una muñeca cuyas cuerdas habían sido cortadas, se derrumbó sobre el pedestal. Mientras todas se quedaban viendo fijamente olvidándose incluso de respirar, la voz de la directora Brahmanger resonó fuertemente. La primera prueba terminó. Espléndido. Fue espléndido. Estimulados por eso, una tremenda ovación envolvió la azotea. Las estudiantes de Deutriche y las estudiantes de Friedeswide, que superaban las 300 personas, con una sola voz alabaron a las candidatas. Todas salgan de la piscina. Vamos, rápido. La directora envió una señal y el escuadrón docente que estaba a la espera saltó hacia la piscina. El conjunto de primer año formado por Salacha, Liz y Melida, quien regresó por su propia fuerza, fueron acogidas en el borde de la piscina por estruendosos aplausos. Mientras colocaban una toalla sobre sus hombros, Melida levantó su rostro. Cierto, la presidenta Criste. Como si respondiera a esa voz, la superficie del agua chapoteó. Kufe, abrazando a una estudiante de tercer año en traje de baño, sacó su rostro y trepó hacia el lado de la piscina vigorosamente. Sana y salva. Justo como él dijo, incluso aunque Criste tosía violentamente, parecía que su vida no estaba en peligro. El haber perdido la conciencia rápidamente y así terminar sin tragar agua al parecer fue una fortuna. Sus compañeras de clase rápidamente se acercaron corriendo hacia ella y le colocaron una toalla de baño. Cove, asterisco de duele, ¿qué pasó? Melida-san y las demás detuvieron a la sirena. Tú, parece que fuiste salvada por ellas. Quien la disuadió así fue Senfa. El rostro de Criste, en ese instante se tiñó de rojo profundo. Movió su mirada y descubrió la figura de Melida y las demás, quienes veían la situación desde un lugar un poco distante. El rostro de Criste se sonrojó hasta la punta de sus orejas, nerviosamente acercó la toalla y con un fun, se marchó de ese lugar. Melida, quien vio eso con sorpresa, intercambió miradas con Liz a su lado y ambas sonrieron. Es bueno que esté sana y salva, ¿no? Ante las palabras de Melida, Liz asintió. Por favor, esperen un momento. Esto es absurdo. En ese momento, una voz andrógina cortó la atmósfera festiva. El príncipe de Deutriche, quien tomó una toalla violentamente, gira espada. Mientras dividía la pared de estudiantes, se acercó hacia la directora con voz fuerte. ¿Qué fue toda esa prueba de ahora? A pesar de que, quien controle a la sirena debería ser la ganadora, es imposible acercarse sin cooperar con las otras candidatas. ¿Qué es todo eso? No debería resolverse con un método como este. No, en primer lugar, como prueba no es práctica. Eso no es así, Kira-san. Por favor, recuerda bien el significado de esta batalla de selección. La directora, con una voz calmada, se dirigió hacia ella como para instruirla. Esta batalla no es un torneo, es una selección. Se establecieron condiciones de victoria, pero no es algo en lo que se compita solo con la victoria y la derrota absoluta. Por ejemplo, incluso aunque derrotaras a tu oponente, si las estudiantes que vigilan la prueba juzgan que no eres adecuada para ser la Luna Lumière, terminará significando que esa persona no posee las cualidades de una dama ejemplar. En esta primera prueba, el objetivo era que ustedes, las candidatas, entendieran ese hecho.
Mordiendo sus labios, Kira guardó silencio. La directora se giró hacia las 3 estudiantes de primer año y les mostró una sonrisa como si estuviera feliz desde el fondo de su corazón. Melida-san, Salacha-san y Elise-san. Dentro de esa situación extrema, decidieron elegir no pisotear a otros sino la posibilidad de unir sus manos. La belleza femenina no es solo exterior, se desborda desde el interior de su corazón. Sin duda puedo decir que mostraron una belleza y talento adecuado como candidatas a el Luna Lumière. Fue espléndido. La directora Bramanger aclamó, y nuevamente, aplausos estallaron desde las estudiantes de Deutriche y Friedeswide en conjunto. Melida y las demás que estaban en el centro del círculo sonrieron avergonzadas. Kira torció sus labios pareciendo insatisfecha y sin que nadie se diera cuenta, se dio la vuelta. Lo hicimos, Salacha-san. Melida súper emocionada, conectó sus manos con la estudiante de Deutriche a su lado. Ella quien agarró sus dedos en respuesta, sonreía como la princesa de un país de flores. Lo hicimos, Melida-san. Compartiendo su felicidad, las chicas florecieron con sonrisas completas. Sin embargo, pareciendo que ocurrió algo, Salacha, como si volviera en sí, endureció su expresión y separando sus manos en aparente disculpa, le dio la espalda. Yo. Lo siento. Diciendo eso, también se fue corriendo hacia el otro lado de la pared de personas. Sin saber por qué se disculpaba o por qué escapaba, Melida inclinó la cabeza. La directora, dirigiéndose hacia las estudiantes cuya emoción no se enfriaba, levantó su voz. Con esto termina la primera prueba. Entonces, todas regresen al edificio escolar, y sequen sus cuerpos para que no pesquen un resfriado, o aún hay estudiantes que no han tenido suficiente de jugar con la sirena. Directora. Lo siento, yo, rompí el ala de la sirena. Melida, pareciendo recordarlo, dijo y bajó sus hombros en tono de disculpa. Al hacerlo, la directora respondió. Con una actitud despreocupada. No te preocupes, señorita Ángel. Ya que las mascotas de cristal tienen un sistema de autorregeneración, incluso si todo su cuerpo se rompiera, con el tiempo, en otras palabras, si la dejamos sola se recuperará. Melida dudó de sus oídos y sin pensarlo dirigió su mirada hacia la sirena en el centro de la piscina. La sirena, que debería haber perdido sus alas, estaba durmiendo pacífica y despreocupadamente recostada en el pedestal. Fue increíble, ¿cierto? Melida dijo con sus mejillas sonrojadas. Dando una mirada a sus alrededores, asintió una vez más. Y eso también fue increíble. Era el vestuario de la torre escolar. En ese lugar que estaba siendo tomado prestado como una habitación reservada para las candidatas, Melida, quien se había cambiado en su uniforme, estaba hablando de su emoción dentro de la prueba. Sentada en una silla, y haciendo de oyente, estaba Elise vistiendo también su uniforme. Sí, fue increíble. Ese sí tuviese que decirlo, no tenía confianza en mi actuación, así que probablemente fue bueno que se desarrollara de esa forma. Pero, Kira-sama de Deutriche. ¿Viste esa danza? En ese momento pensé, el desafío está decidido. Yo también. Pero, incluso nosotras hicimos algo, ¿no es así? La directora nos felicitó después de todo. Todas, nos aplaudieron mucho, se sintió tan bien. Lita, ¿estás feliz? Muy feliz. Desde que comenzó la batalla de selección siempre estuvimos siendo vistas con suspicacia. ¿Cierto? Nunca pensé que podrían apoyarnos de esa manera. Mañana quizás. El número de votos *GUN, probablemente se dispare. Allí, repentinamente Elise cerró su boca y su mirada se desvió sin rumbo. Melida, quien sintió una sensación de incongruencia, dobló sus rodillas y la miró a los ojos. Eli, tú, justo en medio de la prueba estabas actuando extraño, ¿no? ¿Extraño? Por ejemplo, eso, cuando estabas protegiendo a Salacha-san. Si fueses la tú normal, deberías haberlo soportado mucho mejor, ¿no es así? A pesar de que yo estaba resistiendo, tú simple y llanamente te hundiste, creo que eso es extraño. En el momento en que Elise nuevamente se tragó sus palabras, tocaron a la puerta. Cuando Melida respondió con un sí, la puerta lentamente se abrió y 2 estudiantes aparecieron. Melida sin pensarlo corrigió rápidamente su uniforme desarreglado. Senfa Samai. Presidenta Criste. Ante Criste, quien mostró una expresión ligeramente torpe, Senfa empujó su espalda.
Elise se levantó desde su silla y en ese momento la anterior Luna Lumière de tercer año sonrió juguetonamente. Chris tiene algo que decirles a ambas. Naturalmente, las miradas de Melida y Elise se reunieron en la presidenta del consejo estudiantil. Siendo mirada hacia arriba al mismo tiempo por dos chicas menores, la garganta de Kriste se apretó. Tosiendo ligeramente, volteó su rostro y mientras se ruborizaba, dijo rápidamente. Desde el comienzo sabía que ustedes no fueron las culpables de cambiar el vitral. Ese solo eso. Con ese grito, Kriste, como si ya no pudiera tolerarlo, se dio la vuelta. Diciendo que solo quería decir eso, en menos de un suspiro se marchó del vestuario. Mientras sonreía, Senfa puso su mano en la puerta que había dejado abierta. Lo siento, es lo que quiso decir. Es una chica torpe, ¿saben? Bueno, eso. Melida-san, tú, eres alguien mucho más tenaz de lo que pensé. Diciendo eso con un tono caprichoso y dejando atrás una ligera risa, Senfa también desapareció al otro lado de la puerta. Un silencio como la calma después de la tormenta cayó en el vestuario. Melida y Elise, pareciendo aliviadas, se sentaron en una silla y se miraron entre sí. Melida dejó escapar el aire en sus pulmones y Elise también asintió inexpresiva como siempre. Melida, con una expresión brillante, sonrió. Hey, Eli. Yo, no sé por qué acabamos participando en la batalla de selección, pero, para no avergonzarme como representante de Fridesvide, lucharé sinceramente. No hubo respuesta de Elise. Melida habló con aún más entusiasmo. Probablemente, dentro de las candidatas yo sea la que tiene el estado más bajo. Pero al entrar al campo de batalla algo como eso ya no tiene ninguna relación. Incluso si tengo que luchar contra ti, no me contendré. Iré por la victoria con todas mis fuerzas. Elise no dijo nada. Dentro de sus ojos azules, una emoción desconocida se agitaba. Finalmente, dijo. Yo, me contendré. Hey, Lita. Ya que perderé a propósito, ¿no podrías ganar tú? Melida por un instante no pudo comprender lo que estaba diciendo. Elise estaba siendo demasiado indiferente y no pudo digerir la esencia de sus palabras instantáneamente. Estaba siendo terriblemente subestimada, ese era el significado. Si ganas, podremos formar una unidad, ¿cierto? Estoy bien con estar en una unidad junto contigo. Por eso, gana. Yo, perderé a propósito. Espera un momento, Eli. ¿Eso quiere decir, Lita, no quieres estar en una unidad conmigo? Ese sí quiero. Sí quiero, pero no de esa forma. Ante el grito de Melida, Elise inclinó su pequeña cabeza como si dijera que no podía comprenderla. Melida se puso de pie inconscientemente. Horrorizada, sus pies retrocedieron. En otras palabras, Eli. ¿Quieres decir que absolutamente no puedo ganar? Con una expresión pura, sin una pizca de malicia, Elise inclinó su cabeza. No puedes ganar, ¿cierto? El rostro de Melida, instantáneamente hirvió. Todo su cuerpo temblaba. Probablemente tenga un estado más bajo que el tuyo, me retrase cuando estaba siendo llamada menor que chica sin talento mayor que, pero había pensado que nosotras estábamos al mismo nivel. No es así para ti, Eli. Súbitamente, Elise desvió su mirada, mirando hacia el piso. En su pequeña voz, fueron puestos sus verdaderos sentimientos. Yo, no quiero estar al mismo nivel que tú, Lita. Por los oídos de Melida, algo fluyó en sentido contrario. Agarrando sus cosas violentamente, se dio la vuelta. Ya no tiene caso hablar. Dejando abierta la puerta del vestuario, salió corriendo. Mientras aceleraba con todas sus fuerzas sin mirar a los lados, gritó con fuerza hasta el punto en que pudiese oírla sin ningún problema. Absolutamente te derrotaré. Ella, quien pasó corriendo como el viento, ni siquiera notó que su tutor privado pasó a su lado. Reconociendo el estado anormal de su ama y las lágrimas que brillaban por sus mejillas, Kufe, quien había venido a saludarla, se detuvo sin pensar. ¿Ohou-sama? Su pequeña espalda en un instante dio vuelta en una esquina y desapareció. Dándose la vuelta por reflejo, del otro lado de la puerta que seguía abierta, vio a Elise sentada sola en una silla. La puerta natural y lentamente se iba cerrando. Y justo antes de que su figura se ocultara en su sombra. Si puedes hacerlo, hazlo, Lita. Sintió como si pudiera escuchar una voz tan delgada como un hilo.